Capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en un videito aquí con Capibara Go, gente bella. Y bueno, como muchos ya saben, llegó los avisos para cuando va a estar disponible la nueva actualización. Ya saben que hay un aviso dentro del juego que habla sobre unos cambios muy importantes para los artefactos y monturas dentro del juego, gente. Y pues bueno, ya les voy adelantando, es algo que va a cambiar un inicio, un antes y un después de lo que nosotros conocemos dentro del juego, gentita bella. Y pues bueno, tenemos algunos adelantos, se filtró algunas que otras cositas antes de que llegue la actualización. Podemos explicarles más que todo cómo se va a ver, cómo va a funcionar en batalla, etc, etc. Pero a ciencia cierta, todavía tenemos que ver la salida del juego con estas configuraciones. Como muchos ya saben, dentro del jueguito, pues en la parte de avisos podemos ver el tema del avance de la actualización 1.5.5. Y con esto, gente, les quiero decir que sin duda va a venir un cambio brutal al juego y un nuevo meta, ¿vale? Obviamente el nuevo meta no quiere decir que van a nerfear armas o algo así, sino que los cambios suelen bufear un poco a cierto tipo de armas. Puede que las varitas se bufeen más que la espada, que ahorita la espada está muy rota y es meta. Las varitas ahorita en arena también están muy meta, etc, etc. Entonces con esto tratan de nivelar un poco ese tipo de desbalances que hay actualmente dentro del juego, ¿ok? Pues bueno, van a añadir el sistema de despertar de monturas, ¿vale? El sistema de despertar de monturas va a tener un nuevo atributo de velocidad. Por acá tenemos esta imagen donde podemos ver el atributo de velocidad, una botita que dice 160. Esto quiere decir, gente, que las tres monturas individualmente tienen una velocidad y sumando las tres te da una cantidad de velocidad, ¿vale? Aquí te dice, ahora las monturas tienen el atributo de velocidad donde la velocidad total de todas las monturas determina el orden de ataque. ¿Esto qué quiere decir, gente? Que si tú tienes más velocidad que el enemigo, tú atacas primero, ¿vale? Punto fuerte en esto es que si tú tienes más velocidad que el enemigo, vas a tener la posibilidad de atacar primero y tener más probabilidades de poder ganar la batalla. El punto negativo, gente, es que esto bufea más a los que gastan dentro del juego, porque tener una montura como la que vemos a continuación, un dragón con 5 estrellas, gente, muchos sabrán lo complicado que es en el máquinas Capi. Va más bien es tener mucha suerte para sacarse cosas ahí, pero si no tienes suerte y tienes, no sé, solo una copia del dragón, prácticamente te estarían ganando en velocidad, porque aquí es lo que menciona y lo que vamos a ver a continuación. Te dice que mejorar y despertar monturas aumenta su velocidad optimizando el ritmo de combate. Esto quiere decir que obviamente a un jugador que gasta mucho no le vas a poder ganar si no le equiparas un poco el tema de la velocidad que estamos viendo a continuación. Este es un punto que no favorece a los que no gastan dentro del juego. Prácticamente esto favorece muchísimo a los que tengan monturas con muchas estrellas, ¿vale? Esto quiere decir varias copias en la misma montura. Por acá te dice habilidad de la montura y PV significa la vida independiente de cada montura, ¿vale? ¿A qué se refiere con esto? Te dice que cada montura tiene vida independiente, PV independientes, heredados de la vida del personaje principal. Esto quiere decir que el capibara, la cantidad de vida que tenga el capibara lo va a heredar a las monturas. Las monturas van a tener la misma cantidad de vida que el capibara, ¿ok? Y dice que van a tener una tasa de herencia mejorada tras el despertar. Esto quiere decir que una vez los pongamos en batalla, van a tener un poquito más de vida que el personaje principal. Un poquito más. Solo te dice que es una tasa de herencia mejorada, nada más. Se puede desplegar hasta 3 monturas que absorben daño en el combate primero. Listo. Esto quiere decir que absorben daño. Significa que al capibara sí o sí le van a hacer una cantidad de daño. Las monturas lo que van a hacer, gente, es absorber parte del daño que recibas del enemigo. Cuando una montura es derrotada, sale del campo de batalla, su habilidad de montura se desactiva y la siguiente entra en la siguiente ronda, ¿vale? Esto quiere decir, gente, que lo vamos a ver aquí a continuación. Antes de ir acá con los artefactos, aquí tenemos una pequeña capturita. Tendría que acercarlo un poquito más para que lo puedan ver. Perdonen si es que no se ve tan bien. Aquí podemos ver una pequeña captura para que lo vayan tomando en cuenta. Quiere decir que nosotros cuando tengamos la montura y si el enemigo pues nos derrota una montura, se pierde la bonificación de la montura que tenemos actualmente, llega a la siguiente y pues estaría fuera la montura que nos derrotaron, ya no nos daría la habilidad de apoyo, nada.
Prácticamente es como que te derrotaron la montura y ya no la vas a poder utilizar hasta que termine la batalla. Prácticamente eso es lo que quiere decir. Ya vamos a ir más adelante con esto, es más que todo un adelanto que quería darles. Y por acá dice sistema del despertar de artefactos, ¿vale? Aquí te dice que es este de acá, de esta manera lo vamos a poder ver. Luego vamos a esta captura para explicaros un poquito mejor. El sistema de artefactos tiene un nuevo atributo de supresión, ¿vale? La supresión la estamos viendo a continuación, que es esta parte de acá. Los artefactos ahora tienen un atributo de supresión. La supresión total de todos los artefactos aumenta el daño contra las monturas enemigas. Esto quiere decir que si tiene los 3 artefactos ocupados en cada espacio y cada artefacto tiene estrellas mucho más altas que el enemigo, pues obviamente vas a hacerle más daño a las monturas. Ahorita tener muy buenos artefactos con buenas estrellas va a hacer mucha la diferencia porque vas a hacer más daño a las monturas. Lo que quiere decir que el capibara ya no va a reducir tanto el daño que recibe. Entonces todo a la final es estrategia dentro de este juego y a la final también los que gastan pues tienen un poquito más de beneficio en esta parte, ¿no? Por acá te dice que la supresión, listo. Mejorar y despertar los artefactos aumenta aún más el efecto de supresión, lo que mencionamos. Lo que va a hacer en tema de monturas es que quien tenga más velocidad, con la sumatoria de todas las monturas, que son 3, nosotros tenemos la prioridad de poder atacar primero, ¿vale? El artefacto lo que va a hacer, gente, es que tiene una habilidad que se llama supresión. Esta supresión hace que tú puedas hacer más daño a las monturas del enemigo. Y por acá vamos a ver el tema individual, que es lo que va a hacer ahora los artefactos en tema de ataque independiente. Te dice que los artefactos tienen un ataque independiente heredado del ataque del personaje principal. En las monturas heredamos del personaje principal, que es del capibara, la vida. En tema de artefactos vamos a heredar el ataque. También con una tasa de herencia aumentada. Esto quiere decir, heredamos el mismo ataque del capibara en los artefactos, pero también vamos a tener una añadidura adicional de daño, ¿vale? Para acá se puede desplegar hasta 3 artefactos activando una habilidad por turno, ¿ok? Activando una habilidad por turno, luego entrando en enfriamiento de 3 turnos en un ciclo de 1, 2 y 3, ¿vale? Esto es importante más que todo para que vean que el tema de los artefactos van a entrar en juego también, van a activar las habilidades, ¿ok? Si el ojo demoníaco pues hace que el enemigo no se cure mucho, vas a ver que esa habilidad se va a aplicar. Varios artefactos van a entrar en batalla prácticamente, pero van a tener tiempo de enfriamiento como lo estamos viendo, y cuando se active el artefacto vas a hacer más daño a las monturas enemigas. Prácticamente lo que estamos viendo es que para hacer daño directo y que el enemigo se quede sin monturas es mejorar muy bien los artefactos, porque son lo máximo de daño que podemos hacer en este momento. Y por acá tenemos, antes de ir al evento de las filtraciones que tenemos, bueno, esto es la primera captura que vimos. Y por acá, gente, perdonen si no se ve tan bien, lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver un poquito más acertado. Vamos a ver que tanto los NPCs, o estamos hablando los bosses o enemigos que vamos a ver en el tema de la historia y en otros eventos PvE, los enemigos también van a tener monturas y vamos a poder derrotar sus monturas, ¿vale? Aquí podemos ver dentro de nosotros, pues estamos montados en una montura. Tenemos la vida de la montura, la vida nuestra, y obviamente entra en juego la velocidad. Si tu velocidad es mayor al enemigo, pues tú atacas primero. Aquí podemos ver que nosotros estamos más adelante que el enemigo, ya se posiciona abajo. Y por acá tenemos unos bufos que prácticamente aquí vemos que ya la han derrotado una montura. Se pone la montura con una X y le quedan 2 monturas, y está en juego ahorita la montura de Diego. Lo que sí estoy notando es que las bonificaciones que cuando ustedes usan Unicornio o Elsa o el Rey Slime, prácticamente abajo te aparecen las bonificaciones, pero estamos viendo que en estas capturas abajo no aparecen. Puede que solo porque sea una previsualización no aparezcan, pero dentro del juego ya veremos si aparecen las bonificaciones. Porque lo que estoy notando es que aquí arriba vamos a empezar a ver esas bonificaciones. Las monturas aquí arriba, las monturas que te derrotan también aquí arriba. En el otro lado también algunas bonificaciones del enemigo. Y por acá, gente, vemos en cooldown, unos cuadritos en cooldown, veo unos números, pero se ve un poco borroso. Vemos que también están en cooldown algunos artefactos, ¿vale? Esto quiere decir, como ya saben, tienen tiempo de enfriamiento, etc, etc. Entonces, más o menos de esa manera los vamos a poder ver dentro del juego para que se vayan alistando. Así que esto es bien importantísimo. Es sobre el nuevo evento que estamos viendo a continuación, que se llama Nueva Aventura Submarina. Les quiero decir que esto posiblemente
lo que les vamos a mostrar sí o sí tiene muchas probabilidades de que sea así, ¿vale? Es porque este evento ya salió en otros juegos que ha diseñado la desarrolladora de Capybara Go. Prácticamente salió en Survivor.io, si no me equivoco. Es este evento que estamos viendo a continuación, gentita. Prácticamente aquí lo que te dice es que debes usar medusas para explorar el fondo del mar. Este evento tiene la misma mecánica. Tienes que usar medusas, ¿vale? Lo voy a acercar muy bien para que lo vean. Y por acá vamos a ver, mira, unas medusas. Aquí hay 40 medusas y estas medusas las vamos a poder utilizar, gente, para explorar el mar. Cada medusa desbloquea un espacio, ¿vale? Esto quiere decir que tenemos que ir de forma casi vertical prácticamente para llegar lo más profundo posible. Es la recomendación prácticamente donde saqué esta información. Es de algunos youtubers que crean contenido Survivor.io y ahí es donde pues dan esta recomendación, ¿vale? Por acá, dentro de las misiones, como ya hemos visto anteriormente en los eventos que llega al juego, hay misiones donde conseguimos pues ciertas cosas para jugar en el evento. En esta ocasión las medusas nos van a dar por cumplir las misiones, ¿vale? Y como les dije, las misiones sirven para ir avanzando mucho más a fondo dentro del mundo submarino de Capybara Go prácticamente. Y ya aquí vamos a ver que dentro del tema de ver un anuncio no nos van a dar medusas sino dos ítems, que es la linterna y podríamos decir, llamémosle dinamita prácticamente, es un conjunto de dinamita que está ahí. Estos dos, gente, prácticamente nos van a dar, puede que cambie el diseño, no quiero decir que las medusas que estamos viendo a continuación y esto se va a ver de la misma manera el juego, sino como les digo, es de otro juego y la misma temática va a ser, solo que los diseños posiblemente cambien, ¿vale? Si es que no cambia el diseño, quiere decir que Capybara Go se copia de sus propios juegos descaradamente sin problema, ¿vale? Aquí te dice, durante la exploración podrás encontrar conchas doradas y plateadas y las podemos ver a continuación. No es nada casualidad de que ya mencione que vamos a encontrar esto. Estas conchas azules, en esta ocasión te dice conchas doradas y plateadas. Aquí son azules, pero las vamos a encontrar plateadas y doradas. Estas, gente, las vamos a encontrar mientras naveguemos, introduzcamos dentro del mundo submarino. Prácticamente aquí nos vamos a encontrar dentro de esas conchas las plateadas y las doradas, que obviamente ya vamos a ver a continuación, que aquí las vamos a poder canjear por recompensas. Acá lo que tengo entendido es que estas conchas las vamos a poder intercambiar por materiales para despertar de monturas, ¿vale? Esto es importantísimo. Para despertar de monturas y artefactos. Así que estos eventos van a ayudar muchísimo al tema de las mejoras de lo nuevo que van a añadir del juego. Por eso es que el juego va a cambiar brutalmente con esto, gente. Y así como cofres de equipo de nivel S. Lo que estoy viendo, gente, es que no van a añadir algún héroe S de equipamiento. Ojalá lo cambien, porque va a ser solo exclusivo para monturas, despertares de monturas y artefactos y cofres de equipo de nivel S. Es lo que estamos viendo. Tal vez añaden otras cosas también, pero ya lo iremos viendo. Ahora, importante, ¿cómo jugar el evento? Antes de ir a eso, yo les recomiendo a partir de este video que ustedes están viendo, tienen tiempo porque la actualización más o menos va a llegar dentro de 7 días desde que se anunció el aviso. Ya más o menos de aquí hasta que sale el video son 6 días prácticamente para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, durante esos días, lo antes posible tienen que cambiarse de gremio, gente. Les recomiendo clan o gremio, como ustedes quieran llamarlo, porque hay un evento dentro de que nos van a dar un tipo de llaves, ¿vale? Y esto es en conjunto del clan o gremio. Si el gremio es muy activo, completarán el máximo de recompensas posibles del evento. Si no es activo, prácticamente se perderán. Así que desde ahora les digo, cámbiense a un clan o gremio activo para que puedan aprovechar esta parte del evento que está por llegar. Perfecto. Dentro de la funcionalidad de cómo funciona el evento es que nosotros tenemos que, obviamente como vimos la captura a continuación, tenemos que introducirnos dentro del fondo marino y utilizar las medusas para llegar lo más a fondo posible. Y cuando estemos en un lugar donde veamos este cofre que menciona aquí, gente, ahí es donde nosotros tenemos que, me imagino yo, utilizar las llaves para abrir el cofre. El cofre nos va a dar igualmente conchas plateadas, doradas, linternas, los explosivos que les mencioné y otras cosas más que les va a ayudar, ¿vale? El objetivo sería ese. También te vas a topar con lugares donde alrededor o dentro de un conjunto grande vas a ver muchos conjuntos que tú quisieras desbloquear. ¿A qué me refiero con conjuntos? Puede que en el mismo lugar haya tantísimos
qué sé yo, linternas, explosivos, conchas que estén aglomerados en un punto. Y ahí es donde entran en juego los explosivos. Los explosivos prácticamente desbloquear varios cuadros, pero casi de forma circular, podríamos llamarlo así. Como lo pueden ver a continuación dentro de la imagen, aquí lo pueden chequear. Podemos ver de que dentro de esto tiene más o menos, ahí van a ver que utilizando esto, el juego mismo te marca qué capacidad tiene de apertura de desbloquear los espacios. Mira que lo puedes ver. Para eso sirve el explosivo. Y por acá la linterna sirve, gente, para desbloquear una línea. Prácticamente si tú ves que de forma vertical hay muchas recompensas en la misma línea, puedes utilizar una linterna. Así que el explosivo para varias cositas. Y ahí podemos turnar entre linterna y explosivo. Puede que esto cambie la temática dentro del juego. Tiene muchas probabilidades de que el juego sea así, para que lo vayan tomando en cuenta. Por acá tenemos esto que estamos viendo a continuación. Va a salir mientras nos profundicemos dentro del mar de Capybara Go. Prácticamente aquí vamos a ver un conjunto de algas que están alrededor de un cuadro. Y aquí, gente, el número que está en el centro, entre más alto, más recompensas vas a poder obtener dentro de este cuadro, podríamos llamarlo así. Y aquí sin duda tienes que utilizar el tema del explosivo, ¿vale? Para que obviamente te lleves todas las recompensas. Y aquí suelen dar muchísimas recompensas, lo que mencionaba dentro del video del creador de contenido de Survivor.io. Esto es todo lo que tenemos sobre los nuevos cambios, que va a cambiar muchísimo el juego, y sobre el evento que está por llegar, así que prepárense muchísimo. No se olviden que sin duda pues vamos a ir a tope con el contenido. Perdónenme si he estado un poco ahí fuera de crear contenido, tuve unas pequeñas complicaciones, pero ahí le vamos a dando tope, gente. Cuídense mucho y les agradezco muchísimo el apoyo. Bye bye, gentita. Un abracito para todos.